68% de la sociedad fue a votar. De ello, el 10% o anuló la boleta o la dejó en blanco. Lo dejaría solo en un 58%. Es decir, más de 3 millones de cubanos, más de 3 millones de ciudadanos cubanos radicados en Cuba no se sintieron representados por ninguno de los candidatos, por ninguna de las propuestas que estaban allí. Es decir, 3 millones de cubanos tenemos un discurso, tenemos una voz, y esa voz merece ser escuchada, esa voz merece ser atendida, merece tener un espacio. La pregunta del millón, por supuesto, es cómo hacer que nuestro gobierno, el gobierno de todos los cubanos, atienda esas voces, dé espacio al criterio de 3 millones de cubanos. Y es allí, por supuesto, lo difícil, lo complejo, en cómo hacer que ese gobierno, que ya está pasando la página a toda máquina, dejando de hablar del suceso, escuche del lugar que merecen 3 millones de cubanos. Bien, ahora bien, ¿cómo presionar, cómo hacer que eso sea real? ¿Cómo por ejemplo, conseguir que en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Parlamento cubano, se escuche el criterio o hayan los representantes, estén allí incluidos los representantes de 3 millones de cubanos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguirlo? Bien, en mi opinión, yo creo que podemos ir, al menos intentar separarlo en 3 fases. Una primera fase de proceso de reformas y una segunda fase para protestar, entonces sí, para que esas propuestas de reformas sean puestas en marcha, sean sometidas a debate y demás, realmente ese es el proceso. Y un tercer proceso, una tercera fase para que todo ello comience a evolucionar, todo ello comience a ser parte de nuestra realidad. En la primera fase, por supuesto, estamos hablando de reformas tanto constitucionales como legislativas, reformas que nos lleven hacia un sistema económico realmente justo, un sistema económico donde haya salarios y precios justos, un sistema, también podemos promover un sistema económico donde no solamente rija el sistema estatal o la economía estatal, sino estatal de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que los administradores podrían tener mayor autonomía tanto para la comercialización de los productos y servicios que ellos demandan, como la comercialización de los servicios y productos que ellos ofertan al mercado. Podríamos tener varias ofertas en ese sentido en busca de la satisfacción de nuestras necesidades económicas, las necesidades económicas no de los 3 millones, sino de todo el pueblo, para tener realmente una economía próspera, una economía con todos y para el bien de todos. Bien, la segunda propuesta de reforma serían las leyes que hoy podremos catalogar como excluyentes, que hoy impiden el ejercicio de la democracia, el ejercicio de todos a participar en la construcción de esa Cuba que queremos, esa Cuba con todos y para el bien de todos, y no pues repetida, puede convertirse en una frase manida, ¿no? Por ejemplo, podríamos reformar incluso el nuevo Código Penal y todas las sanciones que contra el pueblo atentan, contra el uso de la democracia, de la participación del pueblo, todos atentan. Podríamos también reformar el método, el mecanismo de nominación a candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Por qué? Y eso es vital, obvio, para conseguir que 3 millones de personas estén allí también representados en la Asamblea Nacional del Poder Popular o Parlamento cubano. Y ya sé lo que me van a decir muchos: Varela, el proyecto Varela. Señores, el proyecto Varela surgió en un momento que no es el mismo al actual. El proyecto Varela también pudiéramos decir que tuvo algunas imprecisiones en el procedimiento. El hecho de que la Constitución avale la recogida de firmas no quiere decir que yo lleve las 10.000 firmas y listo. No, haya que reformar o haya que... No, las 10.000 firmas son procesadas bajo la observación del Consejo Nacional Electoral y bajo la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es decir, es bastante complicado. Y ellos van a un tercer punto: la legitimidad. La legitimidad no es para los firmantes, la legitimidad no es para quienes apuestan por esa reforma, la legitimidad es para todos, incluso para los que van en contra de dicha propuesta. Es decir, que, por ejemplo, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo reformar una ley? ¿Cómo ir a un proceso de reforma? Bueno, se recogen o se convenia, por ejemplo, con los familiares de los sancionados para que ellos expongan cuáles son las leyes
que por las que están siendo sancionados y las leyes con las que están siendo condenados. Esas leyes se le hace una propuesta de reforma, se le construye una propuesta de reforma y ellos se recogen las firmas entonces para llevarla, para someter, para empujar a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional Electoral para que valoren la posibilidad de su reforma. Esas firmas tienen que ser avaladas, tienen que ser registradas por esos órganos, por lo que allí es donde se hace ellos nos van a ayudar en poner palos en las ruedas. Es decir, que posiblemente tengamos que recoger más de 10.000 firmas con el objetivo de solicitar el inicio del procedimiento. O sea, ojo, no es que con 10.000 firmas ya haya que reformar, vuelvo y repito, con 10.000 firmas, primera, lo que estamos es promoviendo el inicio de reforma, ejerciendo nuestro derecho constitucional a expresarnos, nuestro derecho constitucional a solicitar una reforma. Y en ello tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que eso sería en la primera fase. Y en la segunda fase, por supuesto, ir a una protesta, pero una protesta pacífica, una protesta legal, una protesta donde cualquier vestigio de hecho vandálico tiene que ser excluido, debe ser rotundamente excluido, y por supuesto una protesta cívica, una protesta muy bien organizada, donde no haya posibilidad a desorden público, donde no haya posibilidad a nada indebido, puesto de que estaríamos entonces corriendo el riesgo de perder todas nuestras oportunidades. Una protesta, ¿por qué? Para protestar precisamente en contra del proceso actual de nominación a candidatos a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. ¿Por qué? Porque estamos exigiendo que 3 millones de personas estén allí en la Asamblea Nacional. Una protesta ante qué? Ante las leyes que terminan excluyendo a un sector importante de la sociedad, que terminan condenando a un sector importante de la sociedad. Y por supuesto, una protesta ¿para qué? Para obtener, para construir entonces sí, una Cuba que sin duda es mejor con todos.